Conocidos son por todos los 5 dioses egipcios que nos presentaron en la primera generación de la franquicia, pero lo que no muchos saben es que a lo largo de Yu-Gi-Oh nos han entregado constantemente muchos más dioses del panteón egipcio. Es por ello que hoy veremos a todos aquellos dioses del panteón egipcio que probablemente hayas ignorado o no conocías, así como posibles estrategias para jugar con estos dioses y por sobre todo su origen e historia. El Fénix sagrado de Nephthys, el cual en japonés es llamado Dios Fénix de Nephthys, comparte muchas de las características que poseen los otros dioses en la franquicia de Yu-Gi-Oh, como por ejemplo llevar el prefijo de en sus nombres, tal cual el dragón al lado de Ra, el dragón celestial de Osiris o el soldado divino gigante del obelisco, así como también llevar en su frente el característico orbe azul que poseen los dioses egipcios ya nombrados, o también el círculo de magia oscura que se ve en la parte trasera de la ilustración y también se encontrará en otros dioses de la lista, por lo cual podemos decir que no hay duda de que esta carta es la representación de la diosa Nephthys en el universo de Yu-Gi-Oh, aunque eso sí, no comparte el atributo divinidad de los dioses mencionados, tal cual es el caso de los dioses nórdicos, pese aún a su evidente representación divina. El Fénix sagrado de Nephthys es un monstruo de atributo fuego y tipo bestia alada que con 8 estrellas posee 2400 puntos de ataque y 1600 puntos de defensa. Haciendo alusión a su nombre, el efecto de Nephthys es que una vez por turno puede invocarse por sí sola de manera especial desde el cementerio y es que fue destruida por el efecto de una carta, y si lo logra, destruye todas las cartas mágicas y trampas en el campo. Es en Yu-Gi-Oh junto a Anubis, la deidad egipcia que más versiones homólogas posee, como por ejemplo Nephthys Oscura, que simboliza la oscuridad y la muerte, o también el Fénix sagrado cerúleo de Nephthys, que vendría a representar el renacimiento. Tanto Nephthys Oscura como Fénix sagrado cerúleo de Nephthys representan el ciclo de la vida y la muerte, ciclo que era asociado a la diosa por cumplir el rol de sacerdotisa en los ritos funerarios. Por último, en referencia a Nephthys, era la guardiana y protectora de la deidad Venu, el antiguo Fénix de la mitología egipcia, quien también hace su aparición como carta en Yu-Gi-Oh. De atributo luz y tipo hada, Venu, el pájaro brillante de la divinidad, es un monstruo de ritual que con 8 estrellas posee 2800 puntos de ataque y 2000 puntos de defensa. Venu, pese a no ser un dios, es un ser primordial, pues él se creó a sí mismo a partir del fuego que ardía en un árbol sagrado en la morada eterna de Atum-Ra, el dios solar de la Heliópolis, el antiguo Egipto. Se dice que este poderoso dios emergió durante el caos del origen del mundo. Sabe que es así el dios protector y creador del río Nilo, río que habría surgido de su propio sudor cuando el mundo había sido recién concebido. Conocido como el dios de la fertilidad, la vegetación y también la vida, en Yu-Gi-Oh hace su aparición como una carta mágica de juego rápido conocida como la bendición de Sebek, el cual tiene el siguiente efecto: si un monstruo que tú controlas inflige daño de batalla a tu adversario con un ataque directo, gana la misma cantidad de puntos de vida. Probablemente la bendición de Sebek sea la carta más débil de la lista. Aún así, la forma de sacarle el jugo a esta carta y aprovechar al máximo su efecto es jugarla en decks que se especialicen en atacar directamente a los puntos de vida, como lo son enteramente el arquetipo Toon o el inmortal terrestre. Horus es el dios celeste de la mitología egipcia. El sol y la luna eran sus ojos, y por ello era el dios vigilante de los hombres, tanto en el día como en la noche. En Yu-Gi-Oh hace su aparición en la carta Horus, el dragón de la llama negra, quien, como vimos en el ejemplo de Nephthys, posee características que comparte con los otros dioses egipcios, como lo es el mismo orbe azul que tienen los 3 dioses egipcios y también el Fénix sagrado de Nephthys, así como el círculo mágico que se ve en el fondo de la ilustración. Pero en el caso de Horus, su característica más importante es el que guarde un asombroso parecido con el dragón al lado de Ra, lo cual hace alusión al proceso sincretista que terminó asociando a Horus con Ra, volviéndose así el dios que conocemos como Horus Ra o Ra Horakhti. La carta fue hecha con cariño, ya que la misma guarda un montón de referencias al dios que representa. Por ejemplo, el nombre de la llama negra alude a las plumas oscuras del halcón con el que se representa a Horus, por el cual ganó el título de Khmer, que
significa el gran negro. Ya hablando de la carta Horus, el dragón de la llama negra nivel 8, es un monstruo de atributo fuego y tipo dragón que posee 3000 puntos de ataque y 1800 puntos de defensa. Tiene un efecto bastante opresivo contra cartas mágicas, ya que puede negar en el turno de cualquier jugador y no tiene la restricción de que sea una vez por turno. Forma parte del arquetipo de nivel, siendo así estas sus dos versiones menores, que también hacen referencia a las etapas en el crecimiento de Horus, como primeramente hijo de Isis y Osiris, hasta llegar a ser Horus el Grande. No solo eso, estas dos cartas también poseen la curiosidad de que los círculos de magia oscura que tienen de fondo están incompletos, así como también siendo opuestas la una con la otra. Esto en referencia al ciclo solar, el sol saliente, el sol poniente y en su estado central y más poderosa durante el mediodía, el momento en el que el sol alcanza la altura en la que divide los dos horizontes. Dentro de estos círculos de hechizos también puede verse en el centro el ojo de Utja, también conocido como el ojo de Horus, característica absoluta del dios y símbolo omnipresente en la serie de Yu-Gi-Oh! La historia de Horus no culmina aquí, ya que las cartas nos muestran a través de Protector Canóptico cómo Horus ascendió a los cielos e iluminó el mundo en su forma absoluta como el dios Horus, la deidad de la llama negra, o traducido del japonés Horus, el dios de la llama negra. Comparte tanto estadísticas como características con su versión homóloga, pero esta vez con un efecto totalmente orientado al nuevo soporte del dios, el cual le permite invocarse solo desde la mano, también mandar cartas del campo y mano al cementerio con la restricción de que solamente puede utilizarse una vez por turno. Horus de nivel 6 posee una versión homóloga a Metaphys, que además es un monstruo de sincronía y combina todos los efectos de los tres Horus del arquetipo nivel. Por último, Horus de nivel 8 posee un homólogo oscuro, el cual hace referencia a un eclipse solar. Los antiguos egipcios creían que en este momento Horus estaba enfrentándose a su rival Set, y cuando Set lograba dañar uno de los ojos de Horus, es entonces cuando ocurría un eclipse. De la propia estirpe de Horus, sus 4 hijos también hacen su aparición en Yu-Gi-Oh! Estos 4 dioses son conocidos como Hapi, Kebesenov, Duamutef y el dios Imset, protectores y custodios de las entrañas momificadas en el antiguo Egipto. Duamutef, bendición de Horus, está bajo la protección de la diosa Neit, diosa asociada con el agua, lo que refleja el atributo de este monstruo. Hapi, guía de Horus, está bajo la protección de Nephthys, la diosa egipcia del aire, lo que refleja el atributo viento que posee este monstruo. Por otra parte, Anset, gloria de Horus, es el único custodio representado con cabeza humana y posee las mismas características que los dos Horus en su forma final. Y por último, el cuarto sería Kebesenaf, protección de Horus, quien está bajo la protección de Serket, la diosa egipcia asociada con los escorpiones, reflejado esto en el bastón con forma de aguijón que porta este monstruo. Cada dios custodio protegía un órgano en específico, siendo estos el hígado, los pulmones, los intestinos y el estómago del difunto, los cuales eran colocados en vasos canopos, los cuales a su vez eran colocados en un sarcófago canóptico orientados de la misma manera que los 4 puntos cardinales, ya que los antiguos egipcios creían que si estos vasos canopos no eran ubicados correctamente, el difunto no reviviría en la otra vida. Y ya que hablamos de la diosa Serket, ella hace su aparición en la carta La Bestia Mítica de Serket, monstruo icónico del anime utilizado por el cuidador de tumbas Odion Ishtar en su imponente duelo contra el duelista Joy Wheeler en el arco final de la saga de Ciudad Batallas. La diosa egipcia de la naturaleza es representada en Yu-Gi-Oh! Como un escorpión monstruoso, forma en la que en el antiguo Egipto la diosa solía aparecer en sus momentos de ira. Sobre la carta, es un monstruo de atributo tierra y tipo hada que con 6 estrellas posee 2500 puntos de ataque y 2000 puntos de defensa. Por cierto, compartiendo estas características con Kebesenaf, en referencia a lo ya antes mencionado, ya que Serket era la diosa protectora de Kebesenaf. Serket, relacionada con los 4 dioses canópticos, era la diosa que protegía el sarcófago del faraón en el templo de los reyes. Bestia mítica de Serket posee una versión homóloga llamada Escorpión Milenario, solo que siendo esta una versión con estadísticas menores y además de tipo insecto. Aún así, ambos comparten el efecto de ganar 500 puntos de ataque cada vez que destruyan un monstruo del adversario. Eso sí, con la diferencia de que Serket desterrará a cualquier monstruo que destruya en batalla.
Apophis era la bestia inmortal que representaba las fuerzas del mal que habitaban en el inframundo y en las tinieblas. Era la encarnación del caos y en Yu-Gi-Oh! Hace su aparición como una carta trampa conocida como Apophis, la deidad del pantano, la cual puede ser invocada al campo como si de un monstruo se tratara, de tributo tierra, tipo reptil y de 6 estrellas con 2000 puntos de ataque y defensa. Y después, si lo logras, puedes negar los efectos de todas las cartas boca arriba que controle tu adversario hasta el mismo número de otras cartas trampas continuas que tú controles. Estas otras cartas trampas continuas podrían ser, por ejemplo, la encarnación de Apophis, una homóloga inferior de la diosa que fue utilizada en el anime por Odeon Ishtar. Apophis era gigantesca, poderosa e inmortal, y Ra nunca podría eliminarla. Esto porque para los antiguos egipcios era necesario que existiese el concepto del mal para que el bien fuera posible. También creían que cuando el cielo se teñía de rojo era a causa de las heridas provocadas a Apophis por Ra, y también interpretaron que los eclipses eran obra suya, pues era cuando Apophis lograba someter momentáneamente al dios solar. A diferencia del anime, en donde en su duelo contra Velo Nocturno la carta final de Jaden es el héroe elemental Dios Neos, el final de Yu-Gi-Oh! GX en el manga es distinto, ya que la carta final que Jaden utiliza en su batalla contra Tragoedia es la divinidad Ma'at, la diosa de la verdad y la justicia, hija del dios Ra. Representaba en el antiguo Egipto la armonía cósmica, siendo esta la razón del por qué en su ilustración la vemos portando todos los artículos del milenio. El atributo luz y tipo hada, Ma'at es un monstruo de 10 estrellas que no posee estadísticas fijas. Si bien tiene un diseño fascinante, no solo es tal vez el peor dios egipcio presentado en la obra, sino que también es de las peores cartas en la franquicia de Yu-Gi-Oh! Su condición de invocación es incómoda, por no decir que es horrorosa. La forma en la que gana ataque es muy difícil de ejecutar, y la cantidad máxima que podría obtener es apenas de 3000 puntos de ataque. Pero para tanto esfuerzo, mejor invocar cualquier otro monstruo o un dragón blanco de ojos azules, ya que como pueden estar leyendo en pantalla, esta carta tiene defectos solo condiciones y no así algo que te beneficie a la hora del duelo. Sin duda alguna, una representación muy indigna de la diosa que, aún así, guarda algunos datos curiosos y muy bien trabajados, como el hecho de que en el manga es la fusión del dragón de luz y oscuridad de Manjoume y el Kuribo al lado de Jaden, siendo el dragón de la luz y oscuridad un monstruo que de por sí representa el equilibrio del bien y el mal, lo cual alude al papel de la diosa durante el juicio de Osiris, en donde se juzgaban las almas de los muertos, colocando en una balanza de un lado el corazón del difunto y por otro lado una pluma de la diosa Ma'at, a quien Kuribo al lado hace referencia como portador de las plumas de la diosa. Si en la balanza el corazón no era arrastrado hacia abajo por el peso de sus pecados, podría ir al más allá, pero si el corazón pesaba más que la pluma de la diosa, entonces aparecía la bestia de Amit, bestia que devoraba el corazón del difunto y este perdía así su condición de inmortal y dejaba de existir para siempre. Como dato aún más curioso, Amit aparece también en la serie siendo un monstruo invocado por Shadi durante un juego de sombras en el manga de Yu-Gi-Oh! Y también en la primera adaptación hecha por Toei y conocida en el fandom como la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! La diosa antropomorfa, con orejas, cola, dientes y ojos de gato, es representada en Yu-Gi-Oh! En la carta Bailarina Tirámide, un monstruo de atributo tierra y tipo roca como todos en el arquetipo Tirámide, que posee 600 puntos de ataque y 1900 puntos de defensa. En la mitología egipcia, Bastet era una diosa impredecible, que podía mostrarse tierna como un gato o feroz como un león. Por ello, para que se mostrara contenta y halagada, quienes le rendían culto celebraban en su honor la fiesta de la embriaguez, en donde se permitía el consumo de vino en abundancia, se bailaba y se hacía sonar música, lo cual explica tanto el nombre de la carta como su adorable apariencia. En su ilustración, Bailarina Tirámide está portando un sistro, instrumento utilizado en el culto a varias diosas en el antiguo Egipto, incluyendo a la diosa Bastet. Así que sí, en definitiva, Bailarina Tirámide es al 100% la deidad protectora de los hogares y templos, del amor y la armonía, la diosa Bastet. El señor egipcio de los muertos, Anubis. Muy distinto a lo que se ve en la película La Pirámide de la Luz, el dios antropomorfo del inframundo y señor supremo de las necrópolis es representado de una manera mucho más monstruosa en la carta El Fin de Anubis, el cual es un monstruo de atributo de oscuridad y tipo demonio que con 6 estrellas posee 2500 puntos de ataque y 0 puntos de defensa. Su efecto, el cual estarán viendo ahora mismo en pantalla, es posible jugarla de contraestrategia a cartas como Llamado de la Tumba,
roca o monstruo renacido. Es una de mis cartas favoritas por su imponente diseño y esta carta que me inspiró a hacer este video. Y siguiendo con el mismo, el dios de los muertos hace su aparición en 3 cartas más, como por ejemplo el cazador Tirámide, siendo una representación mucho menos monstruosa pero majestuosa, el cual es un monstruo de atributo tierra tipo roca y de nivel 3 que posee 1400 puntos de ataque y 1100 puntos de defensa. Y finalmente es representado de manera indirecta en el caballero fantasma de Chacal, un monstruo de atributo tierra tipo guerrero bestia y nivel 5, el cual tiene un efecto que alude a su inspiración divina, ya que cuando destruye un monstruo del adversario en batalla y lo manda al cementerio, puedes seleccionar ese monstruo destruido e invocarlo de modo especial en tu lado del campo en posición de defensa, poseyendo esta carta una versión homóloga mejorada siendo el caballero místico del Chacal, que del japonés se traduce al guerrero sagrado del Chacal. De atributo luz es una versión más poderosa que con 7 estrellas posee 2700 puntos de ataque y 1200 puntos de defensa. Tiene un efecto similar, solo que esta vez en vez de renacer al monstruo del adversario, lo devuelve al tope de su deck, manteniendo la misma línea en la que controla a los monstruos destruidos de tu adversario. Como dato curioso, probablemente la forma de este dios fue inspirada por el comportamiento de los cánidos, a menudo chacales carroñeros y oportunistas que vagaban en los cementerios en busca de cadáveres para desenterrar y tener así con qué alimentarse. Y bueno, estos han sido los diferentes y verdaderos dioses egipcios que la franquicia nos ha regalado. Hazme saber abajo en los comentarios si te gustaría que hablase en un próximo video sobre los dioses de otras culturas o distintos panteones. Con poco y nada más para decir, te pregunto, ¿ya conocías o habías jugado alguna vez con uno de estos dioses? También dale al botón de me gusta si el video te gustó o compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. Suscríbete para más contenido así y chicos, adiós.